Bueno, volvemos a la frecuencia de la creación de la que nos hablaba Tesla, el famoso 369, y que lo relacionábamos directamente con la cruz, que era el eje de esta frecuencia creadora, como decía Tesla. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué es tan importante la cruz? No solamente por esto que hablábamos de esta coherencia, para crear o manifestar en coherencia, que tenemos que tener en cuenta esta cruz, que es el eje de toda creación, porque es lo que unifica el cielo y la tierra, el pensamiento y la materia, el mundo físico y el espiritual. Y en términos de, para entender la geometría sagrada que se da en esto, que es a partir de la cruz, que es el centro y el eje de todo, de toda energía y creación, vamos a entender la cruz como los 4 puntos cardinales: norte, cruz, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Ahí tenemos una geometría. Si nosotros unimos la cruz, vamos a crear lo que son los triángulos, el triángulo para arriba, el triángulo para abajo. Esto es lo que refiere a la energía masculina, a la energía femenina, hacia abajo. Tenemos el rombo, creamos el rombo si unimos las puntas de la cruz, que nos habla del corazón, del centro, ¿no? Del corazón, que es el centro energético, que tiene que ver con el movimiento, el cruce de los ejes, ¿no? Y vendría a ser la energía pura, la del centro, ¿no? Decimos corazón, pero quizás esté en el centro. Cuando hablamos de geometría sagrada, ¿por qué geometría sagrada? Porque acá se dan. Dijimos que ya tenemos el triángulo hacia abajo, el triángulo hacia arriba, energía femenina, masculina. Con el rombo tenemos este círculo, este cierre, no el círculo todavía no, el cierre en el rombo de esta energía, que viene a ser el centro de la energía femenina y masculina. Y tenemos el círculo. Si unimos en un círculo las puntas de la cruz, tenemos el círculo. Y el círculo es el espíritu mismo, lo que encierra estas energías, ¿no? Lo que cierra lo interior, la parte interna. Vendría a ser, bueno, la conciencia, acá yo puse una anotación que dice: la conciencia une pensamiento y sentimiento para crear la realidad. Esto en un círculo, ¿no? Vendría a ser como que se da en ese círculo, la conciencia. Y el cuadrado, que se forma por afuera, acuérdense, ya tenemos el triángulo hacia arriba, el triángulo hacia abajo, la energía femenina masculina. Tendríamos el rombo, que es el centro, la centralidad, el alma, el eje, que gira, que está en movimiento, que es el centro, la unificación de estas energías, que lo simbolizamos con el corazón. El círculo, que encierra, que es el espíritu, ahí tenemos el espíritu. Y el cuadrado. El cuadrado, todos sabemos que simboliza lo que es la materia, la manifestación, la nutrición, ¿no? El espíritu que encarna, digamos, ¿no? La idea que toma forma. Así que tiene que importante, ¿no? Que como todo se da en el interior, a partir de estas energías, a partir de esta frecuencia vibratoria de que hablaba Tesla, el 369, de cómo se da dentro y a partir del eje, que es la cruz, y que de allí se va formando estas energías, ¿no? Que son la femenina, la masculina, el centro, que es el corazón, el espíritu, y la materia, ¿no? Para entender un poquito más esto, lo vamos a dividir en 3 partes, ¿no? ¿De qué trata el 369? El 3 niveles de manifestación, ¿no? Ten mucha atención acá porque es muy interesante. Esta triada creadora. El 1 simboliza, ya dijimos, la energía activa, que tiene que ver con el 3, ¿no? Estamos 3, 6, 9, vamos con el 3. El nivel 1 sería el que representa el Padre, el fuego. No nos olvidemos que el centro del eje es la cruz. Arriba está el Padre, que simboliza el fuego y la energía de fuego.
que es la energía activa, la energía masculina, que simboliza el triángulo hacia arriba, que tiene que ver con el deseo, la intención, el pensamiento, y lo que hace es emitir, es lo que emite, ese es el movimiento, ¿no? El 2, que pertenece al 6, del 369, el 2 pertenece al 6, representa la energía pasiva, que tiene que ver con la energía femenina, con la madre, con la energía del agua, ¿no? Simboliza el agua también, ¿no? Y esto es pasiva es porque es hacia adentro. La energía femenina emite hacia afuera. La energía femenina se gesta adentro, manifiesta adentro. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comparar con el sentimiento, con lo que siento? Dijimos que la energía femenina es la que emite un pensamiento, para entenderlo mejor de esa manera. Y la energía pasiva, madre femenina, es la que gesta adentro, la que nutre, la que siente. Pero acá fíjense en algo muy importante. ¿Por qué decimos que se gesta y no podemos mantenerlo en el centro del corazón todavía? Si se gesta, tenemos que pensar un poquito más abajo. Tenemos que pensar un poquito más en lo que tiene que ver con lo femenino, con el vientre. Es donde se nutre, donde se gesta y demás. Esto tiene que ver con el 6, ¿no? Energía pasiva. Y tenemos la 3 que pertenece al 9, del 369. El 9 sería el nivel 3, que es la energía equilibrante o neutra. Dijimos que la 1 era padre, masculino, la segunda es la madre, energía femenina, y la energía neutra o equilibrante va a ser la que vendría a ser el hijo, ¿no? Padre, madre, hijo. ¿Y por qué está acá? Eso después había que verlo, repensarlo, porque está acá y no está en el medio. Pero bueno, vamos así, seguimos así en el 3. El 3 sería la energía equilibrante o neutra, sería el hijo o yo. ¿Por qué hago esta analogía? Porque si pensamos desde la psicología vamos a pensar que el yo está en el medio, por ejemplo, que el hijo está en el medio. Pero acá, solamente para entender esta frecuencia vibratoria del 369, el hijo, la energía equilibrante neutra la vamos a tener en el punto 3, en el nivel 3, que sería el hijo, el yo, el equilibrante, el que integra sin fuerza mayor, o sea, sin fuerza externa, digamos, el que viene a ser como que el que media, pero es neutro, digamos. El equilibrante vendría a ser, si lo tenemos que entender como entendimos lo demás, lo de arriba, la energía femenina y masculina, que es la masculina es la que emite, la femenina es la que gesta, la que nutre, y qué sé yo. Acá vamos a entenderlo como el que, ¿no? Como el que manifiesta, en sí, encierra la manifestación en sí. Esta energía neutra, la equilibrante, lo que hace es mantener el peso. Es como ¿cómo lo podemos comparar en una acción? Por ejemplo, la gratitud, lo que contiene, lo que encierra, lo que concreta, digamos. Eso vendría a ser el nivel 3 de esta triada creadora de Tesla, ¿no? A partir del número 369. Entonces teníamos el nivel 1, que tiene que ver con el padre y la energía masculina, el nivel 2, que tiene que ver con el nivel pasivo, nivel 2 pasivo, que tiene que ver con la madre, con la energía femenina, y el nivel 3 que tiene que ver con una energía más equilibrante, más contenedora, más concreta si se quiere, pero no es que sea concreta, no es la palabra, pero la que contiene, la que encierra y la que, si se quiere, manifiesta, o sea, la que le da forma, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el hijo, el que decide, el que es el yo. Lo vamos a comparar con eso para poder entender. O sea que según esta frecuencia vibratoria, esta triada creadora, tiene que ver y parte desde el eje, que es la
cruz, el centro. Imagínense lo importante que vimos y el montón que abarca todo esto, que de este mismo eje, de la misma cruz de la que hablamos, de la integración, eh, obtenemos la geometría sagrada, ni más ni menos. Tenemos los triángulos, tenemos el rombo, tenemos el círculo y el cuadrado. Ya dijimos que representa cada uno. Bueno, dijimos que la cruz es la base, el eje de las energías, el triángulo son las fuerzas activas, pasivas y equilibrantes. El rombo es la integración, la coherencia interna, que vendría a ser la conciencia. El círculo es el espíritu, la totalidad, lo que encierra estas energías. Y el cuadrado vendría a ser la parte material, la concreción, la manifestación material, a lo físico, a la materia. Así que muy interesante esta frecuencia vibratoria para estudiar lo que les gustan estudiar o conocer más sobre las frecuencias vibratorias numéricas sobre todo. Está muy interesante esta triada que nos hablaba Tesla y es muy interesante si lo pensamos y lo unimos de esta manera. Imagínense todo lo que hicimos, todo el síntesis que hicimos en 10 minutos, 11 casi. Sacamos geometría sagrada, sacamos el eje y los niveles de la manifestación, de esta triada creadora, ¿no? La triada de la creación de Tesla, todo a partir de la frecuencia vibratoria del 369. Así que impresionante, está muy bueno el tema, lo vamos a desarrollar un poquito mejor cuando estemos en otro video.